Bueno, fíjense aquí, número 324. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Fíjense, todo esto, estas frases que nos dice esta bendición, son frases que podemos conectar con la ley directamente. Entonces, podemos decir que descodificando los textos, por ejemplo, la paz o este resplandecer de su rostro, se puede entender: Dios te bendiga y te guarde, Dios te haga entender tu ley y tenga de ti misericordia, Dios te enseñe su ley y la ponga en tu corazón. Y ahorita se los voy a demostrar por cómo es que efectivamente podemos llegar a esas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, Salmo 119, 35. Vamos a verlo. Aquí nos habla, dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Es lo que nos dice aquí, ¿no? Sí. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y aquí después nos dice: y enséñame tus estatutos. Entonces, ese resplandor de su rostro es que Dios te enseñe sus estatutos. Y ahorita vamos a ver más. El versículo anterior, se puede decir que cuando el salmista pide que Dios resplandezca su rostro sobre él, lo que él está pidiendo es que les enseñe sus estatutos. ¿Sí? Lo dice aquí, por ejemplo, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué dice aquí? Resplandezca su rostro. La palabra alumbra es la palabra or, que es luz. Aquí está, luz. Es la misma palabra que pone aquí resplandecer. Or. Entonces, la palabra es esa luz que nos alumbra, como bien lo dice el Salmo. Entonces, ¿qué es lo que nos alumbra? La palabra del Señor. Que ya vimos en palabras de Santiago, que es aquello que se pone en nuestro corazón, ¿no? Que es la ley. Entonces, el versículo anterior nos plantea que ser expuestos a su palabra, o sea, la ley, alumbra. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera mi camino. Eso cuando Moisés bajó del Sinaí, estaba expuesto a la palabra, es verdad. Entonces dice, el versículo anterior nos plantea que ser expuestos a su palabra, dice, posteriormente dice, hace entender a los simples, o sea, ese resplandor es ese entendimiento que él nos da. Esa alumbra es ese entendimiento que puede dar a los simples. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y vamos a verlo porque la Reina Valera lo tradujo. Fíjense aquí, es el 23, dice, porque el mandamiento, ese que es lámpara, y lo dice esto, la enseñanza es luz. La palabra enseñanza es la palabra Torah. ¿Sí? Y esta palabra Torah, si yo voy aquí a buscarla, está 204 veces en todo el Antiguo Testamento, y esto que está así en verdecito es cómo se tradujo esa misma palabra. Y si vemos, en todos los casos se tradujo como ley. Entonces, realmente Proverbios es un caso aislado que no lo tradujeron como ley por alguna razón. ¿Cuál es? No sé. Pero es curioso, ¿no? Entonces aquí podemos decir que la enseñanza o la Torah, la ley de Dios, es luz. La palabra luz es la palabra por, ¿verdad? Entonces, sí, el Señor haga resplandecer tu rostro y sobre ti tenga misericordia. Este resplandecer del rostro sobre nosotros es esa Torah, es esa luz que nos hace entender. Vamos a regresar. Entonces lo que está diciendo ahí Aarón es que nos ponga en la cabeza el Señor o ¿cómo? Pues nos unja con su palabra, sí, su Torah, para que nos haga entender. Que nos haga entender su Torah. Por ejemplo, aquí de poner en nosotros paz, que es lo que dice también, dice, Jehová alce sobre ti su rostro, que es un poco parecido al resplandecer su rostro sobre ti. Dice, y ponga en ti paz. La Escritura muchas veces nos dice que lo que nos da esa paz es precisamente la ley. Cuando la guardamos
en nuestro corazón. Proverbios 3, del 1 al 2, vamos a ver eso. Dice Proverbios 7 que la sabiduría hay que tenerla como la niña de tus ojos, como tu hermana y como un pariente. O sea, siempre en ti y en todo lo que te rodea. Amén. Es correcto. Fíjense aquí. Hijo mío, muchas veces se entiende que aquí Salomón está hablando a sus hijos, pero en el capítulo 2, desde el capítulo 1, podemos ver que se personifica a sí mismo como la sabiduría. Y la sabiduría, en ese mismo capítulo 2, la apunta con todo lo que dice a Dios mismo. Entonces aquí es como si Dios nos hablara a través de Salomón. Y dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿cuál es el factor que nos da esa paz? Tus mandamientos. Exactamente. Que no te olvides de Guardados aquí, ¿no? En su corazón. Como que es algo que va del padre al hijo. O sea, Así es. O sea, sí, pues es la oración arónica. o sea, vaya. Vaya, la cuestión de los proverbios es igual del padre al Ah, hijo. bueno, sí, puede ser de padre a hijo, pero aquí, por ejemplo, bueno, al menos lo que entiendo yo es que personifica exactamente, personifica la sabiduría, O sea, es más, mira, o sea, sí, yo se la puedo poner como de, si yo lo leo así, se lo paso a Sasha, es del padre al hijo. Y lo de Salomón, sí. Y lo bueno, no, de Dios. Bueno, entonces es del padre a Salomón. Y Salomón es hijo de... Entonces ahí te va, es del mira. padre al hijo. Deja ver si puedo explicarlo. Cuando en la Torah nos dice que a tus hijos les enseñes, para que los hijos de tus hijos les enseñes la Torah, pues él nos está diciendo esto. Ya sea que Salomón personifica la sabiduría de Dios mismo o se personifica a sí mismo, está diciendo lo mismo porque el mandamiento desde un principio era que los padres enseñaran a los hijos. Relacionar. Exactamente. Entonces dice, no te olvides de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, pues ya sabemos, ¿no? La paz te aumentará. Salmos 119, 65. Mucha paz ¿tienes? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Entonces, la paz viene de la mano de la obediencia a los mandamientos. Amén. Estos dos versículos nos apuntan que la ley de Dios es ese factor que nos trae paz. Proverbios ya nos apunta a guardar esos mandamientos en nuestro corazón. Lucas 1:17, Lucas 1:79. Dice, para dar luz a los ¿cuál es la luz? Ya vimos, ¿no? Palabra. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El camino también es una metáfora que apunta a caminar en sus mandamientos, en sus leyes. Eso lo vemos, por ejemplo, aquí, Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan o caminan en la ley del Señor. Entonces, la ley del Señor es ese camino por el que hay que andar. Salmo 119:27. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Los mandamientos es ese camino. Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos. La senda, el camino, son metáforas que apuntan a la obediencia. ¿Sí? La ley de Dios es ese camino. Entonces, lo que nos dice aquí Jesús, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, en la Torah. ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio capítulo 9, ¿ah? versículo 12, dice, hablando el Señor con Moisés, y le dice, y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque estaba allá arriba en el monte, recibiendo los mandamientos. Desciende pronto de aquí, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mando. Te han hecho una imagen de fundición. Este camino pues son todos los mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el Sinaí. Así es otra manera de decir, están los mandamientos, ¿no? Entonces, la frase ponga en ti paz, ¿se puede entender cómo? Ponga en ti aquello que da paz. Pues la ley. ¿Qué es lo que da paz? La ley. Entonces, ¿dónde desde Jeremías 31:33 o incluso desde antes?
porque ya nos pedía guardar la ley en nuestro corazón. Dame ejemplos. Dame ejemplos de qué en ti el Señor te da paz. Buena De lo que pregunta. tú has entendido, ¿en qué te da a ti paz? Fíjate que lo que me da paz es conocer que cuando caminas en su ley, Él te protege, porque como dice su palabra, escudo y adarga es tu verdad, y la verdad también es una metáfora que apunta a la ley. Cuando entiendes eso, te da seguridad. Entonces andas por la vida más confiado. Ya no tienes miedo de las cosas que te pasen, porque al final sientes que mientras tú guardes sus mandamientos, todo lo demás, toda la protección de Dios viene por añadidura. Por ejemplo, si yo guardo no cometer adulterio, pues ni siquiera me fijo en otras personas, no me meto en problemas. Te das cuenta que te está evitando problemas cuando tú obedeces sus mandamientos, en ese sentido. Es que aparte la paz o sea, la paz que menciona la Biblia no es ausencia de guerra. No es de que voy a tener pleitos aquí y allá. No. La paz que menciona la Biblia es reconciliación con Él primeramente. Es el teshuvá que hacemos primero. Reconciliarte con Él. Esa es la paz que menciona. Y al momento de que yo estoy, así como dice Iván, al momento de que yo conozco sus mandamientos, su Torah, y los guardo y los cumplo conforme me los vaya revelando el Señor o me los vaya haciendo entender, voy a tener sana mi tierra, el Salmo donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás. Hasta salud Y a también. ti en específico, de lo que has aprendido, ¿qué es lo que te ha dado paz? Es que no es de que tengas que cuidarte de que me van a hacer esto, me van a hacer aquello, o andarte cuidando de los, entre comillas, malos o los que no tienen el testimonio del Señor, los malignos, o los mismos demonios, no, porque Dios no nos manda a andarnos cuidando. Él es mi guardador, Él es mi sustentador, Él es mi protector, Él es mi escudo. Mientras yo esté guardando, aprendiendo y obedeciendo, mira, yo no tengo que hacer nada. No hay nada que Señor temer. es mi todo. Fíjense que a mí me da paz el entender lo poco que Él me da a entender, me da paz en mi corazón la vida después de la muerte. No tanto aquí lo terrenal y que me cuide y me guarde porque lo doy por añadidura, pero el más allá es lo que me da paz, lo que me da tranquilidad, lo que me da certeza de lo que continúa después de la muerte. Pero fíjate que la certeza viene del conocimiento. Definitivo. Como dice, definitivo. por ejemplo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no tienes un conocimiento, haces las cosas y es autodestrucción propia porque viene de la mano de las maldiciones. Sí. Vamos a continuar así rápido, ya para terminar. Ahorita como a las 9. Ya comimos, ya. Entonces ahora podemos Ya no interpretar. estamos saciados. Entonces ahora podemos interpretar la bendición sacerdotal así. Y díganme si estoy equivocado, ¿no? Dice, Dios te bendiga y te guarda. Iniciamos igual, ¿no? Bueno, más lo pongo aquí. Dios te bendiga y te guarda, dice. Dios te haga entender su ley. Jehová haga resplandecer tu rostro. Es lo que vimos en el Salmo, ¿no? Y tenga de ti misericordia. Dios te enseña su ley. Dice la misma frase, porque dice, alce sobre ti su rostro, haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿no? Entonces es muy parecido. Dios te enseña su ley, dice, y la ponga en tu corazón. Al final esa paz es esa ley que cuando la guardas en tu corazón, pues te trae paz. Entonces, así, más sencillo, pero Dios le gusta, como dice Esdras, poner códigos en toda su palabra, ¿no? Y esto en la actualidad sigue vigente ahora con Yeshua. Es una pregunta válida, ¿no? Yo sé que todos saben que sí, pero para los que nos ven, los que nos vayan a ver que no sepan eso, vamos a compartir 2 horas más de estudio. Del 6. Del 6. Capítulo 6. Que antes de que continúes, creo que les he contado de un estudio que se está haciendo en Europa de una doctora que están investigando en diferentes lugares del mundo cuando alguien tiene una muerte cerebral o que está en coma o cosas así. Los términos médicos no me lo sé, pero es cuando alguien regresa
¿verdad? Estando ya diagnosticado con una muerte cerebral. Entonces, muchas personas, por no decir la gran mayoría, tienen recuerdos de lo que sucedió, de cómo veían a toda la gente que estaba alrededor sufriendo. Y incluso hubo una señora que estaba en coma que cuando despierta, lo primero que hace es reclamarle al enfermero que porque le había estado robando. El enfermero iba a su casa y le robaba. Y ella lo veía. ¿Cómo? No sé, pero ella lo veía. Pero aquí la pregunta que se hacía a esta doctora, que era lo que estaban investigando, que cómo era posible que se guardaran esos pensamientos en la mente si es que la mente ya estaba muerta. Y la conclusión a la que están llegando es que no se guardan en la mente, se guardan en el corazón, que es lo que mantiene activo. Y algo que empezó a explicar muy técnico de la cantidad como de voltaje que tiene el corazón con respecto al cerebro, muy interesante el análisis que hacen. Y es la conclusión de que donde se guardan las cosas es en el corazón. Y es donde dicen, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. O sea, no es tanto en la mente, sino es aquí. ¿Cómo pone su ley? No dice que lo va a poner en nuestra mente. Sí. Dice que lo va a poner en el corazón. En las dos, sí es de las dos. Yo siento Bueno, que se yo refiere entiendo corazón. a ambas. Ajá, que me entiendas. Y es que, por ejemplo, cuando dice ponga en ti paz, de hecho, hace rato que veníamos, yo le decía a Alicia, donde te dice Filipenses 4:13, y la paz de Dios que sobrepasa, yo lo entiendo, cualquier forma de pensar va a guardar tu corazón y tus pensamientos, porque seamos honestos, cuando tenemos un problema, la mente no está tranquila, te vas a acostar y sigues pensándole y sigues dándole vueltas y tu corazón empieza a maquinar y a lo que le explicaba yo a Alicia, ¿no? No duermes. Yo llegué a una situación que a las 3 de la mañana y ahí estaba cuando dije no. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón, mis pensamientos. Y yo, Padre, yo quiero esa paz, yo quiero probar esa paz que solo tú das. Y ahí es. Sí, pero los que batallan para dormir. Sí. Bueno, fíjense pues, vamos a continuar. Tenemos Jeremías 31:33. Jeremías 31:33 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, aquí hace mención de ambos. Entonces, esto sigue vigente. Este es el nuevo pacto que Jesús celebra con sus discípulos en la última cena. Iván, tengo una duda. No sé si no. Hay ese versículo que dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es lo que la mayoría de los creyentes, es por lo cual se excusan de que no hay que estudiar los mandamientos, porque se entiende que cuando dice que daré mi ley en su mente y en su corazón, significa que Dios ya te puso en tu corazón el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo, según la palabra. Es que lo entienden como algo mágico, como algo que viene así de, ¡pup! Ya ahora tengo la ley escrita en mi corazón, ahora ya sé qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero no, pues tenemos que estudiar. ¿Cómo vas a conocerlo si no lo lees? Yo le comentaba a la persona que me dijo esto, le dije, bueno, ¿y qué tal si significa que al momento que te dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, no se referirá a poner en tu corazón el anhelo de buscar su palabra? Puede ser también. O sea, sí, o sea, no en sí que te ponga ya escrito, sino que te pone esta semillita. Pero fíjate que a veces el anhelo no es suficiente. O sea, realmente vemos que eso pasa, por ejemplo, los pentecostales, o sea, tienen muchas cosas espirituales, pero no guardan los mandamientos. Pero me refiero a que te dice ley en su mente y en el corazón. Yo imagino que ley en su mente es esa motivación por buscar, escudriñar, leer, y su corazón se refiere a, ya estoy haciendo la primera parte, escudriñar y leer, y luego sigue la segunda parte que se escriban en su corazón. Ahorita vas a ver si con los versículos siguientes te da respuesta a eso.
Porque también la palabra dice que el corazón es engañoso. Sí, No, claro. no va a estar romantizado. Hay que dirigir la mente para escudriñar y leer para que esta misma. Ser como los de Berea. Y cuando te digan que ya está en su mente, pues que te la dicten. Sí. Exacto. Dígale, pues dígale. Yo hice, o sea, No, y es que Miguel, dando la opinión así en relación a eso, yo también tuve la duda así hace unos años atrás y me puse a investigar y me llevó hasta el versículo donde dice Pablo que estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de Génesis 1:1 ya estábamos, ya el Señor sabía que íbamos a estar aquí, ¿verdad? Ya sabe quiénes son sus hijos, ya sabe a quién va a poner a la derecha y a quién va a poner, él ya lo sabe. Me llevó a otro versículo en la Biblia donde dice que él nos conoce, el salmista David, que desde el vientre porque dice, desde el vientre de mi madre, sí, tú me formaste, tú sabes, tú me conoces. Yo quiero levantar, hermano. Fíjate, sí, es verdad, él dice que ya nos conoce. Espérame, déjame dar, ya voy, La ya, predestinación. dar la idea. El problema es que Bueno, no voy a hablar de predestinación. nosotros no lo conocemos, nosotros no sabemos. Ahí voy. O sea, Y para saber, hay que conocer. sí, me refiero a como dijo la señorita Cristi. O sea, ¿qué es lo que me da a mí eso de que me lo da en mi mente y me lo escribe en mi corazón? Y salió, o sea, da muchas citas bíblicas el estudio y sacó a conclusión al último ya para cerrar, de que si yo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, porque ya estaba, la Biblia lo dice. Entonces, nosotros ya cuando venimos a este año 2026, por decir, y ya oí, y el Señor me abrió mis oídos y reconozco al Señor, no es de que haya, no me acuerdo de las palabras que dio, sino que, como dice en Juan, tienes que nacer de nuevo. Y no se refería al nacimiento físico, porque él mismo lo dice ahí. Espiritual. Ajá, de palabra, de agua y de espíritu. Entonces, ese nacimiento se está refiriendo antes de la fundación del mundo. Entonces, ese testimonio, como dice, que ya lo traemos, el Señor te lo dio allá antes de la fundación del mundo, porque ya sabía que tú ibas a estar y tú ibas a ser de su familia, pero naciste hoy, así como Nicodemo, ¿verdad? Uh-huh. Y avala esa cita, porque dio un montón de citas bíblicas, porque la Biblia habla de... No. Daré en su mente, esto es algo que es gradual. O sea, sí, porque lo vas a ir aprendiendo. Puedes ahora entender qué es lo que tienes que hacer, que es el arrepentimiento y volver al camino, pero no necesariamente es el nacimiento espiritual. Eso de Nicodemo es cuando él apenas entendió que tenía que cambiar su rumbo, ¿sí? Entonces... Para mí es muy sencillo. Para mí que todo se me dio antes de nacer, antes de la creación, y ahorita nada más está siendo redundante. Amén. Sí, pues es lo que te explico más o menos con ese estudio. Fíjense, bueno. O sea, ya lo traemos. Nomás lo único es que, pues tienes que aprenderlo por decir de una forma, recordar o no sé. Ahorita creo que a lo mejor respondo tu pregunta con más adelante el estudio. Fíjense aquí. Entonces, esto de daré mi ley es el nuevo pacto, ¿no? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí Jesús, Yeshua, dice en el 26, Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias de ello, bendiciendo, digo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, este pacto al que está haciendo mención Yeshua es este mismo que ya habíamos visto en Jeremías. Es de Jeremías 31. Exactamente. Entonces, no estaba compartiendo. Pequeño detalle. No, pero como quiera ya... Pero otra vez sí me escucho. Acá ya están todos revelados. Entonces, luego dice, de hecho hay una oración de Pablo que pudiéramos decir que tiene el mismo propósito que la bendición sacerdotal. ¿Cuál es el propósito de la bendición sacerdotal? Ahora que ya la vimos descodificada. Que se te ilumine la palabra de Dios. Que seamos llenos del conocimiento de la ley de Dios, ¿no? Entonces, Colosenses 1:9 va por ese estilo. También hay que descodificarla. Fíjense aquí. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
también es una oración. Por ustedes, y dice, y de pedir que sean llenos del conocimiento De la Torah. de su voluntad. Ahora fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? El mismo Pablo, en Romanos 2, 17 y 18, nos va a decir cuál es esa voluntad. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. En estos dos versículos que tengo en verde, ¿qué es eso que es la voluntad de Dios con lo que se instruyen, con lo que se apoyan? La Los ley, mandamientos. la Torah. Los mandamientos, ¿verdad? Entonces aquí la palabra voluntad en griego es la palabra selama, la misma que el mismo Pablo usa aquí en Colosenses 1:9. Selama. Entonces ya el mismo Pablo nos está diciendo que la voluntad de Dios es su ley. Y luego dice que seas lleno del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez sabiduría. Si nos vamos, por ejemplo, a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, vamos a encontrar, desde el 5 dice, miran, en palabras de Moisés al pueblo, yo les he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esto es ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y qué es lo que nos dijo Pablo? ¿Que seamos llenos de qué? De sabiduría e inteligencia. Ahora, esta sabiduría y esta inteligencia, ¿qué es? La Torah. Los estatutos y los decretos. ¿Sí? Entonces, yo les he enseñado estatutos y decretos, entonces dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esos estatutos y decretos, dice, es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Pero en el versículo 8 dice esto. ¿Y qué nación grande hay que tenga? Dice, estatutos y juicios justos como es esta ley. Aquí la Reina Valera, tristemente, no fue... Bien traducido. no lo sé, esta palabra juicios es la palabra mishpat, es la misma palabra que se tradujo como decretos aquí. Entonces, esos estatutos y esos decretos que son la sabiduría y la inteligencia, en el versículo 8 son esos estatutos y decretos que son la ley de Dios. O sea, los estatutos y los decretos son la ley de Dios. Los estatutos y los decretos son la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia es la ley de Dios. ¿Sí? Afirmativo. Listo para el examen. Entonces, cuando dice aquí Pablo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, esa voluntad son esa sabiduría y esa inteligencia que son la ley de Dios. ¿Sí? Es cuando dice que tenemos que renovar nuestra mente. Ahí esos los tengo también ahí. Fíjate. Ah. Ahora, si nosotros nos vamos a la promesa del Espíritu Santo, Ezequiel 36, 27. Lo trajimos. Dice aquí, Frío. Es que no se entiende aquí. en serio, O sea, allí hay un zarape. Póntelo. Desactivo. O vente para acá, Cristi. se tapan puntos, hombre. Bueno, aquí, en el Ezequiel 36, 26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahora les voy a preguntar, ¿dónde era donde iban a poner la ley de Dios? En el corazón. En el corazón. Dice, y dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Si antes de decirnos que va a poner dentro de nosotros su espíritu, nos está diciendo que Él va a darnos un corazón nuevo, ¿dónde creen que va ese espíritu? En el corazón. ¿Dónde vimos que Jeremías no dice que va a la ley? En el corazón. En el corazón. Bueno, pero piensen esto. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos. Aquí O sea, él hará. ya vimos que la Reina Valera fue inconsistente 2 veces. Porque aquí tradujo estatutos y decretos
Aquí debe haber traducido estatutos y decretos, pero puso juicios. Y la NBLA sí pone estatutos y decretos. O sea, sí lo traduce correctamente. ¿Sí? Y cuando dice aquí Así, bueno. que el Espíritu hará que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos, la palabra preceptos es la misma palabra mishpat. Pero fíjense cómo la Reina Valera tradujo decretos, juicios y preceptos para la misma palabra. ¿Sí? Entonces, es de notarse. Pequeño detalle. Y el punto aquí es que el Espíritu tiene la función de que nosotros andemos en esos estatutos y esos decretos que son la ley. Entonces, cuando nos regresamos a lo que dice Pablo, dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿El Espíritu para qué es? Para andar en esos estatutos y decretos que son la ley de Dios. Entonces, esta oración de Pablo, pues es la misma que la oración sacerdotal. ¿Sí? Tiene ese mismo propósito, que las personas estén llenas del conocimiento de la ley de Dios. Así es. Entonces, es interesante que cuando se lee el Nuevo Testamento entendiendo las definiciones de palabras y conceptos que el Antiguo Testamento ya definió, y muchas veces no es necesario conocer el significado de las palabras en griego o en hebreo, cuando ya el Antiguo Testamento define el concepto como lo que ya vimos. O sea, ni siquiera tuve yo que entrar a ver cuál era la palabra y cuál era el significado, la definición que nos dice el diccionario, sino que ya la misma Biblia nos dice esto o este significa esto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les pongo aquí ahí se nos puso también ahí en el estudio, ¿no? Lo único que hay que tomar en cuenta es el contexto, ¿sí? Para ver cuándo alguna palabra se puede intercambiar o no, porque puede ser que alguna de las palabras las use literalmente, no necesariamente sea una metáfora que apunte a algo más.